es un máster encubierto de diplomado. Es un máster encubierto. Sí. De hecho, dice, creo que en algún lugar dice máster, además, o en alguno de los textos, en algún lugar decía máster. Claro. No, ya veo que, además, creo que si no apruebas, pasas las pruebas, no hay tu tía, o sea, que no te dan ni el certificado ni nada, ¿no? Hay que aprobar los exámenes. Eso quiere decir que estáis estudiando como locos. O sea, ya vais a ver más, sabéis ya más de Polo que yo, seguro, porque yo toda la teoría del conocimiento y la metafísica la conozco menos. Conozco más la metafísica, o la antropología, pero en fin. Por eso tenemos aquí a Juan, que se conoce el completo de Polo. Las dos. Sí, tú di. No. Autoridad, es autoridad. Además, él armó el currículum del diplomado. La culpa es tuya. Además que una cosa buena es que nos hemos dado cuenta que no hay unanimidad interpretativa, lo cual te hace entender que todavía es un autor por trabajar y recontratrabajar, ¿no? Por supuesto. Se ha hecho un debate sobre la comprensión de las sustancias naturadas y yo personalmente no estoy de acuerdo con ninguno de las dos alternativas que dieron como explicación, pero digamos, te das cuenta que no es claro, ¿no? O sea, sí. que no es clara, o sea, y eso es bueno, es interesante porque hay que entrarle todavía, ¿no? Claro, porque Tendrás que abrir tu propia corriente. cada uno entienda y aporte y siga y continúe y no se limite a repetir. No, y aparte de lo que una de las cosas que pasa en todos los autores que han sido creativos de la historia, y pongo de ejemplo a los capadocios, a Tomás de Aquino, que sus propios contemporáneos, que es lo que le ha pasado a Polo en vida, no le entienden. O sea, porque es un salto muy fuerte, ¿no? Y lo mismo pasa con Juan Pablo II, que yo estoy viendo que las clases de psicología que ha hecho es que están la mayor parte de la gente que le admira, incluso que le cita, ni lo huele. Pero bueno, esto pasa y con Polo no ha sido entendido por casi ninguno de los colegas con los que vivió en su tiempo. Le entendían mejor sus discípulos porque tenían menos prejuicios. Y, o sea, que hay que tener en cuenta eso, que no solo son varias interpretaciones, sino que cuando se da un salto grande con respecto al status quo, pues eso, que no se pierda. Que no se pierda Polo, que no se pierda Juan Pablo II, porque volvemos de nuevo a las catacumbas, ¿no? Pero bueno, y no, sí. Yo creo que no pasará, y estos seminarios de gente que tenemos la misma inquietud dentro y que buscamos autores con calado que nos den respuestas, o por lo menos que nos pongan en el camino, es muy importante. Yo creo que además estamos viendo un mundo global que es absolutamente imprescindible una alternativa, digamos, intelectual, que dé luz sin necesidad de enfrentarse con nadie, ¿no? Porque la luz disipa las tinieblas. No hace falta luchar contra ellas, las disipa. Así es. ¿No? Bueno, Juan, pues nada, sin más, Alberto. No, que había que presentar a alguien, ¿no, Alberto? Alberto, Sí. empieza. Sí. Estoy ahora, denme un segundo. Ahora sí. Es que estaba viendo el guión de los títulos de las sesiones de Juan. Entonces, bueno, antes de empezar, tenemos un nuevo miembro del grupo de investigación, que es la doctora Juliana Peiró. Ella es filósofa por la Universidad de Navarra y se acaba de incorporar un equipo de trabajo que estoy dirigiendo yo, que se llama APAX, Instituto de Ciencias de la Acción. Y bueno, es profesora de la Universidad Internacional de La Rioja y básicamente es una metafísica. No sé si tú dirías eso, Juliana. Es una metafísica, que es una tesis sobre el asunto de la creación en Tomás de Aquino, con una cierta influencia de Polo, o una gran influencia. Y bueno, bienvenida, Juliana. Muchas gracias. No sé si diría de mí misma que soy metafísica, pero bueno, sí. Eso y otras tantas cosas más.
Muy bien. madre de 5 hijos. Bienvenido. ¡Oh! ¡Tan joven! Entonces vas a saber mucho de la familia por experiencia propia en este seminario. Detectarás lo que cuadra o lo que no cuadra con la realidad. Muy bien, muy bien. Pues nada. Y bueno, estamos, como saben, en la tercera sesión sobre este seminario de pensamiento de Leonardo Polo, que nos está dando el profesor Juan García. La primera sesión se titulaba Las 4 dimensiones del abandono del límite mental. La segunda se tituló Naturaleza y esencia humanas. Y ahora estamos en el momento culminar, posiblemente, con el título Persona humana, coexistencia y además. Juan, muchas gracias. Aquí estamos de nuevo. Pues nada, a ti. Y yo además creo haber leído la tesis de Juliana, la metafísica y madre de familia, que tiene más enjundia. Bueno, pues entonces, persona, dices coexistencia. Además, yo he titulado esto la persona humana, apertura y libertad, porque se me ha ocurrido presentar las 3 dimensiones de la apertura de la persona que pone Polo: apertura hacia afuera, apertura interior y apertura hacia adentro. Y me parece que se corresponden, o que se pueden hacer corresponder con las 3 descripciones de la libertad trascendental que da, que una es la novedad históricamente situada, y eso me parece a mí que más bien se corresponde con la apertura hacia afuera. Otra es la posesión de futuro no desfuturizable, y eso me parece que se corresponde con la apertura interior. Y otra es la inclusión atópica en el ámbito de la máxima amplitud, y esa se corresponde, y él mismo lo dice expresamente, con la apertura hacia adentro. Pero por tanto, apertura y libertad, con la idea de que a ver si de la libertad nos liberábamos del esquema causal, como si la libertad fuera un poder de producir efectos, y entonces la asociamos con la causalidad y un empobrecimiento del sentido de la libertad, y quizá diciendo, no, la libertad con lo que se corresponde con la apertura de la persona. La persona es un ser abierto al encuentro del universo, de las otras cosas, de las otras personas, al encuentro de Dios, coexistente con el universo, con las otras personas, con Dios. Y entonces la libertad es más bien esa apertura que permite a la persona abrirse a otros, ¿no? Bueno, entonces iba a describir simplemente las 3 aperturas de la persona, y me iba a centrar principalmente en la que últimamente más me interesa, que es la última, la apertura hacia adentro. Pero, en fin, por eso el texto que os he mandado, de la coexistencia, me parece que hay micrófonos abiertos que hacen eco, por lo menos a mí, no sé si a los demás, ¿no? Pero la apertura, el texto que uno de los 2 textos, el primero que os he mandado que os he enviado de la coexistencia, me parece que hace referencia a esto, ¿no? Porque dice los tipos de coexistencia son como la apertura de la persona hacia afuera, entonces de acuerdo con esa apertura hacia afuera coexiste con el universo, con las cosas, apertura hacia adentro, entonces coexiste con Dios. Bueno, y el otro es más bien sobre el amar personal, el dar y el aceptar, que se refiere en general también al ser de la persona humana en todas sus aperturas, pero principalmente a la interior, a la apertura hacia adentro. Bueno, entonces voy a empezar diciendo la apertura hacia afuera. La apertura hacia afuera, ¿hacia dónde? Pues hacia afuera es hacia la realidad extramental, el ser del universo, en directo. Y a través de la propia esencia, de la esencia de la persona humana, apertura hacia la esencia del universo y hacia la esencia de las demás personas humanas. Lo que querría poner de manifiesto, a ver si soy capaz de decirlo, es esto: que se abre hacia el ser del universo y hacia la verdad del universo y hacia el bien del universo. Hacia el ser del universo de una manera directa, porque el hombre es coexistente con el universo, coexistir, la existencia de la persona, la existencia del universo, y luego
a través de su esencia hacia la verdad del universo porque la conoce, la manifiesta con la inteligencia, y hacia el bien del universo porque con la voluntad lo quiere y tal. De manera que esta apertura hacia afuera de la persona humana es como la correspondencia que la persona humana tiene con los trascendentales metafísicos. Ser, verdad y bondad son los trascendentales que la metafísica atribuye a ontológicos. Pues entonces el coexistir, el entender y el amar es la correspondencia que la persona, el agregado, el añadido que la persona tiene para corresponderse, para conectar con el ser, la verdad y la bondad del universo. Apertura hacia afuera, por tanto, sí, pero es y la libertad es el cuarto trascendental, claro, porque ese añadido es libre. No porque constituya una otra dimensión, sino que los trascendentales metafísicos son el ser, la verdad, la bondad. Al contrario, junto al ser yo coexisto. La verdad la conozco, el bien lo quiero. Entonces yo me agrego, el añadido libre es esa correspondencia con los trascendentales de la metafísica. Y entonces, así como en la metafísica, la esencia del universo se dice que es una analítica de causas, los primeros principios se analizan en causas, también la esencia del hombre que se corresponde, esta correspondencia de la inteligencia con la verdad y de la voluntad con el bien, es una analítica, pero no de causas, sino una analítica de los trascendentales personales. Los cuatro trascendentales de persona, la libertad, la inteligencia, el amor y el coexistir, como se dice, se identifican en realidad, es decir, se convierten unos con otros. Los trascendentales de persona se dice eso, los trascendentales se distinguen según la doctrina clásica, y más o menos es así, también en Polo, pues se distinguen por motivos de razón, porque tienen razón distinta. Es distinto lo que es entender de lo que es amar, de lo que es existir, pero no porque se distingan en re, porque en re se convierten unos con otros, se equivalen, son equivalentes. Pero eso en el plano del ser, pero en el plano de la esencia se analizan, porque en el plano de la esencia sí que inteligencia y voluntad son distintas. Entender y dar, o el entender personal y el amar personal en el ser vienen a ser lo mismo, se convierten, pero en la esencia no, son dos facultades distintas. Entonces, así como la esencia del universo se analiza causalmente, de los primeros principios a una 4 causas, que es lo que dice Pablo, hay 4 causas, se analizan los primeros 4 causas. La esencia de la persona humana también es una analítica, pero no de causas, sino de los trascendentales personales que en vez de convertirse y ser equivalentes unos con otros, pues ya se distinguen cuando salen hacia afuera y el conocimiento de la verdad, que es la inteligencia, o el amor del bien, que es la voluntad, ya son facultades distintas. Bueno, de todas las maneras, bien, entonces más o menos apertura hacia afuera es esto, apertura hacia afuera es directamente con la existencia del universo y a través de la esencia, con la inteligencia y la voluntad, a la verdad y el bien del universo. Entonces, el ser, la verdad y el bien del universo. Y también a través de la esencia a las otras a las esencias de las otras personas humanas, porque con las otras personas humanas pues las vemos, nos hablamos con ellas, las queremos, pero eso lo hacemos a través de la esencia. Pero, aunque esto sea una apertura hacia afuera, lo que yo quería hacer notar aquí es que apertura hacia afuera no significa dispersión o salida de tal manera que el hombre que salga fuera de sí mismo y se pierda por ahí, como cuando sacas una taza de un cajón y la pones encima de la mesa, pues ya no está en el cajón, se ha ido a la mesa y está ahí. No, más bien querría yo hacer ver que la apertura de la persona hacia afuera está bien descrita cuando hablamos de la interioridad de la persona. Fijaros qué curioso, porque decimos que es apertura hacia afuera y sin embargo yo quiero llamar la atención sobre qué es esa apertura hacia afuera de la persona. Lo que constituye es la interioridad de la persona. Porque es eso que decimos que tenemos dentro de nuestra mente. ¿Por qué? Pues porque nos abrimos mediante el conocimiento. Claro, el conocimiento es conocimiento de cosas que hay fuera. Yo abro los ojos y veo la pared, el monitor que está aquí, lo que veo por la ventana, veo cosas. Entonces me abro hacia afuera. Sí, pero es hacia afuera, pero es mediante el conocimiento, que es una especie de posesión, que es inmanente. Las operaciones cognitivas son inmanentes. Traen la información del exterior y las tengo en mi interior. Tengo una representación de las cosas en mi interior. Y lo mismo los afectos, porque dicen, me apetece comerme una naranja. Claro, es una apertura hacia afuera, la naranja está ahí. Sí, pero lo que me apetece, pero el apetecerme me apetece a mí, en mi interior. Tengo muchas ganas y me lo quiero comer y disfrutarlo, por saborearlo interiormente.
De manera que la apertura hacia afuera de la persona no significa una ruptura o un salir de sí, enajenarse, olvidarse de sí misma y completamente fuera. No es exactamente como sacar una cosa de una caja, la he sacado fuera, la he sacado de la caja y ahora está fuera y luego la puedo volver a meter. No, la persona no sale hacia afuera de esa manera, sale hacia afuera precisamente constituyendo lo que es la interioridad de la persona. ¿Qué es la interioridad de la persona? Aquello que pienso, los criterios que tengo, que todos se refieren a las cosas, porque abres los ojos y ves el mundo y piensas en lo que quiero hacer después, pues saldré por aquí, iré para allí, cogeré el autobús. Todo esto es exterior, esa apertura hacia afuera, al mundo externo. Pero esa apertura, precisamente esa apertura de la persona, porque se produce dentro. La persona está abierta, se abre, digámoslo así, por dentro, pero se abre hacia afuera. Pero ella es la que se abre. No es que como si sacamos una taza de un cajón, ya no está en el cajón y ahora ponemos una cosa nueva, que es que la taza está fuera, está encima de la mesa. No, porque entonces ahí habría un cambio. Sin embargo, la persona es ella la que se abre hacia afuera, pero se abre hacia afuera significa extiende el ámbito de su interioridad, porque abrirme hacia afuera es que yo veo el mundo que está ahí, pero lo veo. Es una operación inmanente, que yo pienso en lo que voy a hacer, que yo deseo, quiero conseguir, que yo siento afecto por alguien que me está cercano. El afecto lo siento yo, está interior. Claro que es dirigido hacia afuera. Siento afecto por mis hijos, por mis amigos, por tal. Claro que es una apertura hacia afuera, pero es una apertura hacia afuera, pero sobre todo que sea apertura de la persona significa que es interior a la persona, es que se abre su interioridad. Se abre un ámbito interior que pone en conexión al hombre con lo de fuera. No es una apertura en el sentido de la persona se queda atrás y ahora está lo de fuera. De ruptura entre yo y la cosa que está fuera, sujeto, objeto o cualquier otra conexión entre dos, sino que es precisamente para que sea apertura significa que es el ámbito interior. Por lo tanto, lo curioso de la apertura hacia afuera es que es interior. Y sin embargo, está claro que la persona se abre hacia afuera, con el conocimiento. El conocimiento te informa del mundo. Tenemos una representación, una percepción de todo, de nuestro entorno, de lo que y luego tenemos una afectividad, unos deseos, nos gusta aquello no, le tememos a aquello, esto no, nos abre esperanza, todo es interioridad, pero es interioridad en contacto con que nos abre, que nos remite a la exterior. Por eso es la apertura hacia afuera. Esa apertura hacia afuera intencional, también se puede decir así, ¿no? Su intención tiende hacia lo que está afuera, pero su sede es el interior, es la interioridad de la persona. El conocimiento y la voluntad son fenómenos interiores. Por el conocimiento captamos lo que viene de fuera. Con la afectividad, la voluntad, con las tendencias, nos dirigimos hacia lo que está afuera. Pero tanto conocimiento como tendencias tienen su sede en el interior de la persona. Entonces, esto es lo que quería yo llamar la atención. Decimos que la persona se abre hacia afuera. Claro que sí, pero esta apertura hacia afuera es un ensanchamiento interior de la persona. Por tanto, se produce en el interior, es el conocimiento, son los afectos, son la voluntad. Bueno, y entonces, no sé si me parece que salió el otro día, pero de todas las maneras a mí me parece que es un símbolo de esta apertura hacia afuera de la persona, el rostro. El rostro humano, eso que Levinas hizo una fenomenología del rostro muy llamativa, el Papa le gustó y echó mano de ella e invitó a Levinas a esos consejos que tenían en Roma, bueno, la fenomenología del rostro. Pero entonces el rostro es un símbolo de la persona. Esto es lo que dice Levinas, un fenómeno y a la vez un enigma. Sí, claramente. Pero yo creo que de lo que es un símbolo propiamente es de que la persona está abierta hacia afuera. Porque el rostro, precisamente, pues incluye los ojos con los que miramos y nos abrimos hacia afuera. Está claro que el rostro es que la persona está mirando hacia afuera. O incluye también la boca, la voz, que está bien con lo que proferimos las palabras, con lo que actuamos, es un símbolo de la acción, es la primera de las acciones, la primera de las técnicas que el hombre puede hacer, el lenguaje, ¿no? De manera que no solo es cognoscitiva y es también tendencial, la palabra es prototipo de manifestación de la persona. Bueno, pues entonces el rostro a mí me parece sí, que es muy significativo de expresión de lo que es una persona, sí, expresión
de la apertura hacia afuera que tiene la persona. De esta apertura por la que hemos empezado, que es la más inmediata, la más clara, porque claro, digamos, la persona no es un ser puro, es un ser espiritual, pero es un ser espiritual que habita en el mundo, que tiene un organismo, que tiene una función respecto del mundo, no solo en el sentido de tengo un cuerpo, entonces no soy puro espíritu, sino que soy corporal, no, también ejerzo acciones, y las acciones que ejerzo se despliegan en el universo y tienen resultados dentro del universo, y por tanto soy un ser que habito en el universo. No solo por el hecho de que tenga cuerpo, sino porque, sobre todo por el hecho de que actúo. Tengo acciones prácticas que inciden en el... Bueno, entonces esta es la apertura hacia afuera de la persona, apertura hacia afuera, pero que me parece evidente y muy clara, y no... Simplemente he puesto eso, es la correspondencia de los trascendentales antropológicos con los trascendentales metafísicos, de la analítica de los trascendentales personales en distintas facultades con los trascendentales metafísicos, que es una analítica también de las causas, y que no nos puede... y que su ubicación estricta, la de esa apertura hacia afuera de la persona, es, curiosamente, la interioridad. No nos pueden confundir las palabras. Nos abrimos hacia afuera, pero que nos abramos significa que nuestra interioridad es la que entra en contacto con lo de fuera, no que rompamos con la interioridad y ahora hay una cosa afuera. No, eso... Bueno. Después está la... Y entonces, novedad, decía la descripción de la libertad correspondiente, que veo más cercana a esta apertura de la persona hacia afuera, es esa. Novedad históricamente situada. O novedad con punto de partida, que también dicen algunos otros lugares, porque la extensión de la libertad, digamos que es interior, es personal, es íntima, pero se extiende hacia afuera, eso es el término que utiliza Polo, se extiende, significa alcanza a nuestras operaciones. Cuando adquirimos hábitos dominamos nuestra conducta, no es espontánea, no es natural, no es instintiva, digámoslo así, sino que si adquirimos los hábitos, la podemos... Entonces la libertad a través de los hábitos llega hasta la naturaleza, hasta la conducta. De los hábitos ya hablamos en la sesión anterior, y entonces esa libertad que se extiende, eso introduce una novedad históricamente situada, o novedad con punto de partida, porque el punto de partida es la naturaleza que tenemos o la situación histórica en la que tenemos, históricamente situada, y ahora, si soy libre y puedo actuar libremente y mi apertura hacia el exterior me permite ejercer acciones, pues entonces ya aporto la novedad que surge de mí. Bien. El segundo nivel, y nos vamos acercando a lo que a mí me interesa llegar, es el de la apertura interior. No la apertura hacia afuera. Apertura hacia afuera hemos dicho que es la interioridad de la persona. Por tanto, aquí, al margen de las palabras, hay que ver lo que se... Pero dice apertura interior. Apertura interior es la intimidad. Esto es lo que dice, es la intimidad. Es saber sobre sí mismo. Y ahí ya entramos una manera precisa de formularlo en relación con el hábito de sabiduría, saber sobre sí mismo. Todas las personas saben de sí mismas algo, tienen una percepción, siquiera una percepción de que existen, en cualquier cosa que piensen o en cualquier cosa que hagan, tienen una cierta percepción de sí mismo. Bueno, pero aquí hay ¿qué es la intimidad? Las primeras descripciones que da Polo de la intimidad de la persona, las primeras, por tanto las que más, por así decirlo, arrancan de la metafísica para intentar formular lo que él piensa, descubre, y luego cuando tiene más conocimientos y ya llega a la antropología trascendental lo escribe quizá de otro modo un poco mejor o más, pero las primeras son estas. ¿Qué es una intimidad? Una intimidad es la radicalidad, lo radical de la persona, que no se agota en su manifestación. Es decir, Polo distingue, lo primero que distingue es en esto, o sea, arrancando de la metafísica, ya digo, antes de terminar de pulir sus nociones y formularlas quizá más adecuadamente desde la antropología, lo primero que distingue es sustancia de subsistencia.
Y es una distinción, aquí se ha hablado de los capadocios antes, son amigos, vamos, Blanca es amiga de esos filósofos, y los capadocios introdujeron esto, esta distinción entre sustancia y subsistencia. No es lo mismo ousía en griego, sustancia, que hipóstasis. Y Polo empieza diciendo eso. Una cosa es cuando hablamos de la realidad estamental, del universo, de las sustancias, de la naturaleza, y otra cosa es hipóstasis, persona, sustancia de subsistencia. Y entonces, más o menos, él viene a definir así. La sustancia es la radicalidad, la clausura en el orden de la radicalidad es una definición que dio en aquellos tiempos primeros. Clausura. No es clausura que sea la radicalidad última, porque cualquier sustancia... Todas las sustancias, un viviente es una sustancia, pero un viviente, si no existe dentro del universo y se nutre de alimentos que vienen de fuera y respira, pues no puede vivir. Por tanto, por muy sustancia que sea, por muy radical que sea, de todos los dinamismos que él ejerce y de todas las acciones que de él brotan, no es clausura en el orden de la radicalidad, si lo define por la sustancia. No es clausura definitiva, no está enteramente cerrada, no es autónomo por completo porque depende del viviente, depende de la respiración, del alimento, de lo que sea. Y todas las sustancias elementales de la física de Aristóteles, el fuego, la tierra, el aire, el agua, bueno, están permutando unas con otras y son su movimiento de permuta entre ellas causado por el movimiento circular y todo lleva a un acto puro. Ahí podríamos encontrar la radicalidad primera y última en el acto puro, en el noesis noesios. Pero entonces, quizá en vez de clausura en el orden de la radicalidad, bastaría con decir suficiencia en el orden de la radicalidad, de encontrar la raíz, de encontrar el fundamento, la base que explica pues, los comportamientos de un vivo, o el desarrollo de una planta, o las acciones de un cuerpo físico. La raíz, la radicalidad, aquí es suficiente. Con esto lo hemos entendido, esto es una sustancia. Esto es clausura en el orden de la radicalidad. Siempre que clausura no se entienda como que no hay otras radicalidades más radicales, más primarias, sino suficiencia en el orden de la radicalidad. Él decía clausura, pero yo quiero aclarar que se entiende pues, suficiencia. Esto es una sustancia. Esto es un viviente, es autónomo, es una sustancia viva. Esto es una sustancia, antes habéis dicho sustancias naturadas y sustancias elementales. Y tal. Bueno, suficiencia, clausura en el orden de la radicalidad. Pero entonces de eso se distingue la subsistencia y por tanto la intimidad, porque esta es la primera descripción de intimidad que da Polo, el mantenimiento de la radicalidad, no la clausura, no la suficiencia, sino el mantenimiento de una radicalidad que se mantiene precisamente porque no se agota en ser radical y en lo que brota de ella y en lo que emerge de ella o en aquello a lo que da lugar. Y por eso, dice Polo así, Physis, el concepto de naturaleza, sustancia, naturaleza, es el brotar, el surgir. Eso es lo que significa literalmente Physis, brotar, surgir, nacer. La naturaleza viene de ahí, nacer, ¿no? Brotar. Entonces es la radicalidad de la que brota, que da lugar a lo que desde ella sale, a lo que emerge, brotar, surgir, nacer. En cambio, persona es, dice Polo, rebrotar. Resurgir, renacer. ¿Por qué? Porque como no se agota en su brotar, en lo que brota de ella, en lo que nace de ella, sino que es una radicalidad que se mantiene porque no se agota en dar fruto. Una semilla, la plantas, la riegas, todo va bien, pues de ahí sale el arbolillo, pues sale el arbolillo y las semillas se han consumido, se acabó. Ahora ese arbolillo dará otras semillas, que dará otro arbolillo, que dará otra semilla y esto, pero en el brotar lo que de ella brote, en el surgir lo que de ella surge, se agotan. Ya acabó, ya no tengo más semillas. He plantado 3 árboles, si tuviera 4, me plantaría 4 árboles, no tengo. Cada una da para lo que da. En cambio, una radicalidad que se mantiene, porque no se agota en el brotar, en lo que de ella brota. Entonces, si se mantiene, puede rebrotar, renacer, como hace un artista que pinta un boceto de un cuadro, no le gusta, lo rompe, lo vuelve a pintar, lo intenta una y lo intenta otra, brota, rebrota, recomienza, renace, nace y renace.
la obra de arte nace y renace y la rehago hasta que... Y la doy por ya hecha, ya está expuesta, pero luego haré otra, la maja desnuda y luego la vestida. Y luego haré otra porque no se termina de agotar, porque es una radicalidad que se mantiene. Entonces, subsistencia, subsistir tiene esa connotación como de permanecer, subsistir, en vez de sustancia, substare, porque no solo es la radicalidad, la clausura de la radicalidad, la fundamentación necesaria, suficiente para algo que explica lo que de ella brota, sino que se mantiene. Y bueno, pues eso es lo primero que dijo Polo de la intimidad. ¿Qué es una intimidad? Pues es su subsistencia, no solo sustancia. Es el mantenimiento de la radicalidad. Con el mantenimiento de la radicalidad, la idea es que la intimidad sobra sobre el propio brotar de las acciones. No me agoto, ninguna persona se agota en las acciones que ha hecho. Yo lo hemos dicho aquí, ha salido, supongo, esto yo he dado una clase, pero bueno, la clase debe salir bien o mal, daré otra al día siguiente, a ver si me sale mejor. He escrito un libro, y el libro, bueno, pero luego escribo otro, y no quedo agotado diciendo, esta es mi obra. Ya no puedo dar más de sí, ¿no? Esto es todo lo que he podido hacer y esto no ocurre, ¿no? No es así, ¿no? Sino que es el mantenimiento de la intimidad. ¿Por qué se mantiene? Porque no se agota en el producir. Es más que esta denominación de además, que venía en el título, coexistencia además, pues es más que dar de sí, es más que lo que brota de ella, sino que se mantiene. Bueno, sin embargo, la intimidad de la persona humana es precaria. Es precaria. Yo con esto creo que hay que notarlo porque exactamente cuál es su precariedad. ¿Qué es lo que dice Polo? Dice Polo que cuando el hombre sabe de sí mismo, sabe que no son dos personas, sino una sola. Claro, ¿esto qué sentido tiene? Pues ya que sé que soy una persona, no dos. Bueno, pero es que Polo ha dicho y sostiene, y es así, y hay que suscribirlo con él, que no cabe persona única, que una persona sola es imposible. Claro, el modelo que toma Polo, y yo creo que lo toma, y creo que ese es el modelo, además, es la Trinidad de lo que es persona. Y que las personas ahí son relaciones subsistentes. Relaciones subsistentes significa que paternidad exige filiación y filiación exige paternidad, son recíprocas. Y expiración igualmente. Por lo tanto, que no cabe una sola. No se puede ser padre si no hay hijo. No se puede ser paternidad, exige filiación exige paternidad. No cabe persona única, tiene su paradigma modelo en las relaciones subsistentes con las que, a partir de Santo de Aquino, los ha entendido la Trinidad. Pero me parece que son muy ilustrativas de cómo efectivamente no se puede ser padre sin hijo. La paternidad exige la filiación. La paternidad en una relación subsistente es el padre, pero es paternidad tomado como relación, la paternidad es imposible sin la filiación. En cambio, el hombre, cuando se sabe de sí mismo, se encuentra solo. Dice que sabe de sí mismo el hombre que no son dos personas, pero solo no puede ser. Una persona sola no es posible, porque las personas son relativas. El padre no es padre, no hay padre sin hijo, ni hijo sin padre, ni expirado sin expirante, ni expirante sin expirado. Son relativas. Si la persona es relación, y esa es una buena manera de ver cómo no cabe persona única, porque es relación, entonces persona única, entonces penuria, como he dicho, la precariedad del conocimiento de sí mismo que tiene el hombre, y le dice lo primero, que no cabe, que es única, no son dos. ¿Por qué no son dos? Es que deberían ser dos. Es que una persona debería ser dos. Debería que sea una, que yo en mi intimidad, en mi interioridad, me descubra a mí mismo solo. De la soledad interior de la persona también ha hablado Juan Pablo II, que es uno de los que lo ha descrito así muy bien, ¿no? Pero bueno, se limita a decir eso, que el saber que tenemos sobre nosotros no es precario y que si no se continúa hacia adentro, con apertura hacia adentro,
Entonces se supone, se da por supuesto quién soy yo y se deja de indagar sobre él. Pero de entrada se detecta que... Pero dicen, pero tampoco es única. Se da uno cuenta de que no son dos personas, pero tampoco es una persona única. Y eso es lo que permite continuar la apertura hacia adentro. Eso es lo que permite, por eso la libertad, porque la libertad aquí, en la intimidad la analiza Polo como la conjunción o como dos de los trascendentales personales, son los que describen o los que más propiamente se centran en la intimidad, que son la coexistencia y la libertad. Y lo dice así: coexistencia carente de réplica, está la precariedad, solo soy una persona, no tengo la réplica, estoy solo, pero inmediatamente activa. Eso es lo que dice de la libertad, inmediatamente activa. Porque aunque carezca réplica, la puede buscar dónde estará la otra persona que me correspondería o con la que yo tendría que ser o con la que yo puedo establecer relación, porque no soy dos personas, soy unidad, pero tampoco soy única. Tiene que haber alguna otra persona, porque no cada persona, entonces me pongo a buscar. Los dos trascendentales más inferiores, vamos a decir, porque así es, los dos trascendentales inferiores de la persona son la coexistencia carente de réplica, y luego libertad. La actividad inmediata. Si yo carezco de réplica, me pongo a buscarla. ¿Por qué? Pues porque sin ella, no, soy persona única, solitaria, aislada, pues es desgracia, ¿no? Desde la tragedia de la persona. Entonces tengo que buscar la relatividad, ¿no? Y eso ya pide la continuación hacia adentro, la tercera de las aperturas, que es la... Bueno, ¿se entiende algo por lo menos la apertura exterior? Muy bien. Ahí englobamos la esencia del hombre, la correspondencia del hombre con el universo, la correspondencia del hombre con las demás personas humanas, y además es así, la persona humana está abierta hacia afuera. No podría la persona humana recogerse sobre sí misma e inhibirse de la apertura hacia afuera. Dice, yo cierro las ventanas y me encierro sobre mí mismo. No, eso no tiene ningún sentido, porque, entre otras cosas, porque la persona en su interior, la intimidad de la persona es precaria. Y eso se tiene que continuar, es lo que dice Polo, la continuación de la existencia personal. Y la continuación, ante todo, es la continuación hacia afuera. Continúo con la acción, ejerciendo acciones. Pero luego está la continuidad hacia adentro, ¿no? Que es de la que yo quiero hablar. Pero me interesaba antes que quedara claro que la intimidad es coexistencia es precaria, coexistencia carente de réplica, inmediatamente activa en busca de la réplica. Falta otro, estoy solo, sin embargo no puede ser una persona única, tengo que buscar dónde está el referente o con quién está. Esto es carente de réplica, inmediatamente activa. Coexistencia carente de réplica, libertad. Los dos trascendentales inferiores que describen lo que es la intimidad de la persona. Y por eso creo yo que a la intimidad de la persona le conviene la segunda descripción de la libertad. La apertura hacia afuera, dije, novedad históricamente situada. Ahora la apertura interior de la persona, su intimidad, le conviene posesión de futuro no desfuturizable. Esa descripción de la libertad trascendental que da Polo. ¿Por qué posesión de futuro? Porque esto es, si descubro que no soy dos personas, pero no puedo ser solo, no soy persona única, entonces se abre la búsqueda de la relación, de con quién. Y entonces esa búsqueda, eso es poseer futuro. Si no poseyera futuro y la persona se descubriera con una precariedad interior, con su intimidad vacía, pues la persona se frustraría, o en fin, dice, qué pena, qué tristeza de vida, estoy solo, ¿no? Pero si poseo futuro, entonces ¿qué pasa? Pues que puedo ponerme a buscar. Por eso la coexistencia y libertad. Coexistencia carente de réplica e inmediatamente activa en búsqueda de la réplica. Posesión de futuro no desfuturizable. Hay futuro. Hay futuro, ¿por qué? Pues porque el hombre puede buscar la réplica o dirigirse hacia ella. Bueno, y entonces ya llegamos a la apertura hacia adentro.
claro, aquí ya también es bastante hacia adentro. Realmente la persona se continúa hacia afuera también, porque eso, el ser de la persona, de operari sequitur esse, el famoso aforismo, las acciones siguen al ser. Y entonces ser persona se continúa actuando hacia afuera. Sí, pero hay también una continuación hacia adentro. Y esa continuación hacia adentro, siguiendo el mismo criterio, ¿por qué hipóstasis? ¿Por qué subsistencia? ¿Por qué mantenimiento? Porque no se agota en ser la radicalidad de las acciones, en las acciones que, por eso brotar y rebrotar, por eso nacer y renacer, por eso persona se distingue de naturaleza, physis y hipóstasis, subsistencia. ¿Por qué mantenimiento? ¿O para qué mantenimiento? Pues eso, el mantenimiento lo que permite es la continuación de la existencia en la búsqueda de la réplica. Y aquí vamos a ver si expongo yo las cosas bien, porque se continúa la subsistencia de la persona humana hacia qué, o hacia dónde, o en busca de qué, y pues tengo una pregunta, Ana Isabel. No, el micrófono lo tienes apagado. Ahora. Ahí sí, ¿no? Sí. Ya. Hola, Juan. ¿Cómo está? Muy bien. A ver, la búsqueda de réplica, es que esto me parece que es fundamental para la cuestión que me interesa tanto, que es la coexistencia con otras personas humanas. A ver, la réplica es una palabra castellana que puede significar varias cosas y que yo, leyendo a algunos que explican Apolo, encuentro que la interpretan de distintas maneras. Para algunos, la réplica sería un semejante, es decir, otra persona. En ese sentido, la libertad trascendental es apertura en búsqueda de otra persona, no necesariamente solo de Dios, porque para otros la búsqueda de réplica es la búsqueda de aquella persona que responde a mi sentido. O sea, al sentido de mi existencia. Y en ese sentido, perdón la redundancia, la libertad trascendental, esta búsqueda de réplica, sería solamente la búsqueda de Dios, no la búsqueda de otra persona humana que sea un semejante a mí, uno que pueda recibir, por ejemplo, aceptar mi amor personal, mi amar personal, no digo voluntario, mi amar personal. Y la tercera opción, que es la que yo afirmé en mi tesis y que ahora me estoy retractando un poco, es que réplica es aquel que responda. Es decir, no solamente aquel que sea semejante y con el cual yo pueda entablar una relación entre personas, que eso yo insisto es trascendental, pero insisto que no es solamente hacia Dios, sino también hacia las otras personas, sino también alguien que responda. ¿Responda a qué? Responda a mi amor. Responda a mi pregunta por mi sentido. Y en ese sentido, esa libertad trascendental sí encuentra otras personas humanas que responden en parte y responden a mi amar, pero no responden totalmente a mi sentido. Entonces la búsqueda se continúa hasta encontrar a aquel que realmente me conoce como soy, que es Dios. No sé si me lié, pero mi pregunta es si efectivamente eso es lo que significa. Yo te entendí y únicamente pasa que a lo mejor no me gustaría responder hasta que no terminara de exponer lo que quiero decir, pero te voy a responder porque yo desde luego pienso, ¿no? Si quieres lo espero, yo una impaciente soy. Sí, porque... Si quieres, espero a que termine. Quiero, pero no quiero que se me olvide porque quiero responder.
Porque esa cuestión, efectivamente, vamos a decirlo así, entre las discusiones de Poliano sale con frecuencia. Y además me parece que para Blanca Castilla tiene especial interés porque a ella le gusta mucho la relación varón-mujer y la complementariedad y entonces, bueno, yo quiero responder y no me quiero inhibir en eso. Tengo ideas precisas al respecto, pero no querría exponerla antes de exponer lo que quiero decir ahora, porque si no, me temo que nos vayamos a enzarzar, que es lo que va a pasar. Y antes, también se verá, quizá ayude a que luego la discusión se entienda mejor, por lo menos como lo pienso aquí, ¿no? Bueno, entonces, por tanto, esto lo dejamos en stand-by, pero que no se nos olvide, que no se me olvide, o no dejes de volverlo a sacar si a mí se me pasara. Porque quería decir continuación hacia la réplica, exactamente. Bueno, en réplica sí, la verdad es que como definición nominal decimos, pone Paul, otro semejante, y además dice, otro es por razón de voluntad, la intención de la intencionalidad de la voluntad es la alteridad y semejante es la intención de la inteligencia, por tanto, otro semejante es la correspondencia con los dos trascendentales de la persona superiores, que son la inteligencia y la voluntad, con los que... Lo que pasa es que, claro, ahí la pregunta hay que precisar en qué significa esa semejanza, porque otro semejante somos todos nosotros semejantes, pero ¿somos semejantes en qué? En algo. Pero el yo pensado y el yo no es el yo pensante. ¿Hay una semejanza entre ambos? Sí, pero el yo pensado no es el yo pensante. Lo que busca la réplica es el yo pensante, uno que me piense como yo estoy pensando, no el yo pensado. Entonces, aunque digamos que el yo pensado, claro que es semejante al yo pensado. Si se ha pensado bien, tiene que ser semejante, pero no es una semejanza suficiente. Entonces, ahí otro semejante, lo que habría que decir es con una semejanza suficiente. Y yo creo que precisamente lo suficiente de la semejanza es la correspondencia que has mencionado, porque efectivamente el yo pensado no me piensa él a mí, no me corresponde. Yo le pienso y él no me piensa a mí. Y aquí lo que buscamos es una correspondencia. Esa correspondencia la pueden dar las personas humanas y hay analogía. Por tanto, yo ahí, en esa distinción, me parece que haría este recurso que he utilizado alguna vez, que es distinguir réplica de dúplica. Porque Hegel es el que dijo dúplica, toda conciencia exige dúplica. Eso lo dijo Hegel mucho antes que Paul, toda conciencia. Y de ahí salió aquella famosa, como era la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Toda conciencia exige dúplica porque si yo soy amo es porque hay un esclavo. Si no hay esclavo no soy amo de nada. Y si yo soy esclavo es porque hay un amo. Pero es que lo mismo se da en cualquier otra relación. Yo soy profesor y hay alumnos. Si no hay alumnos no profeso nada. Y soy padre y hay hijos. Si no hay hijos, toda conciencia exige dúplica. Y son estas relaciones humanas. Y por tanto, la dúplica es una especie de réplica. O una semejanza de la réplica. Es una réplica en pequeño, ¿no? ¿Por qué en pequeño? Porque no es en el plano del ser. Porque no consiste el alumno en ser réplica del profesor, no. Unas acciones hace que es que asiste a clase y ni consiste el profesor en ser dúplica del alumno. ¿Verdad? Yo soy profesor, luego dejo la clase en casa de otras cosas. Pero en alguna dimensión de nuestra conducta, cuando yo doy clase y él la recibe, entonces duplica uno con otro. Y claro, en cambio, réplica sería una dúplica en la existencia. Como se dice que es el Padre y el Hijo en la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo, el Padre. Tengo una duda. Sí. ¿Puedo interrumpir y preguntar? Sí, claro, pero ¿cómo no? Es que quiero saber si voy bien, porque si no me voy a perder en lo que sigue. Yo había entendido que lo novedoso, la aportación, como la parte novedosa de la aportación de Polo es salir de la lógica de la causa y el efecto, el acto de la potencia, o sea, para distinguir la subsistencia de la sustancia, es que la sustancia se entiende en la lógica de la causa y el efecto y el acto de la potencia. Entonces yo pienso, por ejemplo, la dúplica hegeliana sigue en esa lógica de la causa y el efecto. De algún modo el otro se convierte, o el amo y el esclavo es en la lógica de la causa y el efecto. El encontrar, por ejemplo, la lógica entre la relación de una cría con un tigre sigue siendo de causa y efecto. En cambio, del hijo con el padre o de dos personas humanas,
ya no se entiende desde esa lógica del acto y la potencia o desde la causa y el efecto, sino desde la libertad y no sé si estoy bien, si esa es como que la aportación novedosa o un nuevo método para aproximarse a esto. Sí, creo que una de las diferencias muy notable y muy importante para el propio pueblo, muy importante, es sustituir el esquema causa-efecto por el esquema donal. Dar, aceptar. Esto es, en vez de causar y produzco un efecto, doy y dependo de la aceptación ajena. Ese cambio es... pero eso es compatible también con que dices, bueno, interpretemos causalmente o donalmente la relación de profesor-alumno o la relación amo-esclavo o esposo-esposa, lo interpretemos peor o mejor, causalmente peor y donalmente mejor, pero ahí encontramos dúplicas y no réplica, porque réplica sería en el plano del ser. Esa es la cuestión, como es Dios, el Padre con el Hijo. Bueno, entonces Gracias. eso es suficiente para ti, ¿no? Por lo que tú preguntabas, porque desde luego lo más importante, dice Polo, el principal error de la antropología moderna es la simetría. Y la simetría es haber trasladado el modelo causal en vez de entender la libertad en términos donales. El principal o el más común, una denuncia, la antropología trascendental se escribe así, sobre todo la primera parte para denunciar la simetría y ofrecer una alternativa. Eso es muy importante. Y lo otro era más bien para decir esto de la réplica y la réplica humana y la réplica divina. Y bueno, yo creo que se podrá distinguir cuando termine esto. ¿Qué quiero decir con distinguiendo eso? Las dúplicas, que son análogos, similitudes a las réplicas y muy importantes para la vida, porque respecto de la réplica existencial, ¿no? Réplica, por esta razón, yo creo que réplica solo hay una, que es el Hijo de Dios. El Padre tiene un Hijo. Ese es réplica de él, idéntico con él, corresponde a su acción lo que corresponde con él, y no hay más réplicas. Punto. Y cuando Polo se refiere el hombre busca la réplica, dice, bueno, pero la réplica que busca, como en realidad es la réplica de Dios, no de él, pues ya, y sigue ya hablando, ¿no? Porque identidad, entre uno y otro, solo puede haber entre el Padre y el Hijo, o el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, si quiere meter, ¿no? Pero yo, por tanto, ya, bien, llegaremos a eso. Lo que yo quiero agregar, antes de que avancemos en la discusión sobre estos puntos, solo he dicho alguna idea que sí me parece válida para que podáis tener en cuenta o las que yo os puedo aportar, porque eso luego cada uno piensa lo que le parece y averigua o consigue entender las cosas como él lo consigue hacer, pero yo lo que puedo aportar, lo que habéis dicho es esto. Esquema donal en vez del causal y dúplica junto a réplica o distinguir ambas cosas. Lo que yo quiero terminar es esto. ¿Cómo vamos a terminar? Sí, ¿cómo se continúa la existencia? Porque esa apertura hacia adentro es una continuación. Es evidente, por otro lado, que hacia adentro no es hacia afuera. Y para continuarse con dúplicas como las que podemos encontrar con las personas humanas o con acciones, o incluso cuando Polo acusaba a la filosofía de pretender que el hombre se construya con sus acciones y se encuentre a sí mismo en su acción, el artista que se hace a sí mismo, eso es hacia afuera. Entonces la apertura hacia adentro no puede ser hacia afuera, es la apertura hacia adentro. Y hacia adentro, bueno, ¿qué podemos encontrar? Pues esto. La apertura hacia adentro consiste en descubrir. Polo tiene un trabajo que es el hombre como la persona como relación en el orden del origen. ¿Cuál es la relación en el origen? Que nace de Dios, que el hombre nace de Dios. Esto es lo que dice, que el hombre nace de Dios. Y yo me opongo bastante a la expresión que el hombre es hijo de Dios, que es la que inmediatamente dice Polo. Si el hombre nace de Dios, entonces el hombre es hijo de Dios. Y yo tengo bastante enemiga a eso porque
porque hijo de Dios por el bautismo, y entonces ya eso sí lo creo, claro, y me parece que es así, hijos adoptivos de Dios por la gracia, decía el catecismo que yo estudié. Pero sin necesidad del bautismo, las personas que no son cristianas nacen de Dios, son hijos de Dios. ¿Hasta qué punto se puede decir eso? Porque por otro lado, sin acudir al problema de distinguir lo racional de lo revelado, por otro lado, Dios solo tiene un hijo, el Padre y el Hijo. Hijo unigénito del Padre. No le hables de más hijos porque lo que se sabe es que tiene un hijo, no otra cosa. Bueno, entonces yo, como fui a investigar a Santo Tomás de Aquino, cuando dice el Padre, cuando comenta el Padre Nuestro y dice ¿por qué llamamos a Dios Padre? ¿En qué sentido somos hijos de Dios? Y entonces él reconoce que en tres sentidos es distintos. Por otro lado, en tres sentidos el hombre puede decir que es hijo de Dios, que nace de Dios, es la expresión estricta que usa Polo, antes de decir hijo de Dios, que también la usa, pero creo que lo usa con más propiedad y más acierto, nace de Dios, que hijo de Dios. Y dice en tres sentidos. Uno es porque ha sido creado, nace de Dios. Y no creado como cualquier otra cosa, sino creado a imagen y semejanza. Este es el punto. Y también aquí hay que darse cuenta de esto. Lo que yo quiero decir es esto. La imagen o la semejanza de Dios que es el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, no es fija. No es como la imagen de un espejo, que tú te miras en un espejo y dices, ahí está, esa es mi imagen. así estoy hoy, no estoy con mala cara. Esta es la imagen que hoy tengo. Ya está dada. La imagen ya está dada. Nacer de Dios no solo es la procedencia, sino que ser imagen de Dios es también el destino, o el final, quiero decir, el término. Y Polo lo dice así, relación en el orden de origen, cuando habla de esa relación en el orden de origen, dice, sí, eso es un hacia, es un desde, pero es un hacia. Nacer de Dios es desde Dios, pero es un hacia. El modelo es el Hijo de Dios. Ser hijo de Dios, eso es. Ser hijo de Dios no es una cosa de solo el primer momento, sino que sigue. Es lo que tenemos que ser hijo de Dios. No solo es que no es solo de dónde venimos, sino que es a dónde vamos. Vamos a culminar. La semejanza, por tanto, también ocurre con la filiación humana. Ser padre no es solo haber dado a luz. Luego hay que hacerse cargo, hay que amamantar, y hay que criar, y hay que educar. Padre e hijo no es una relación que solo designe un punto en el origen, se generó, sino que es dinámica y marca un sentido, una dirección. Entonces, proceder de Dios, nacer de Dios es, por eso dice Polo, adverbio junto al verbo, usando unas expresiones de Eckhart cuando habla de sermón Stella Maris, la estrella del mar que sigue al sol, o no sé cómo es, ¿no? La Stella Orientis, o no sé cómo es, hay una estrella que preanuncia la salida del sol, o que según sale el sol luego le sigue, o algo así. Y entonces, comentando ese sermón, Stella Maris, dice, el hombre es el adverbio junto al verbo, como la estrella junto al sol, la estrella que sigue la estela del sol. El adverbio junto al verbo, es decir, quien nace de Dios realmente es el Hijo. Y entonces, si el hombre nace de Dios, similar al Hijo, pero como digo, semejanza no es que ya esté hecha, sino que es semejanza por hacer. Nacer de Dios, sí, proceder de Dios, pero tengo que seguir, ¿no? Bueno, entonces el primer sentido que dice es por creación. El hombre puede decir que es hijo de Dios en el sentido de que es semejante. Luego dice por gobierno, porque Dios cuida providente y diligentemente de las criaturas personales. Y esto también lo recoge Polo, porque Polo utiliza con frecuencia un argumento de que somos altamente improbables cada uno de nosotros. Este es el argumento que utiliza varias veces. Porque que se junte este espermatozoide con este gameto, precisamente porque si no hubiera salido un hermano gemelo a mí o muy parecido a mí, pero no yo, eso es altamente improbable. Pero si encima lo multiplicas porque mi padre y mi madre se conocieran, porque mi abuelo, mi abuela, mis bisabuelos, por todas las generaciones, es completamente improbable cada uno de nosotros. Y eso
Dice, pues y además se ve claro que es así, o es absurdo, o no carece de razón, vivimos en el azar, y entonces no hay, si hay algo sin razón, entonces ya no hay filosofía ni nada, o solo una razón infinita, solo la providencia de Dios, la predilección divina, que ha escogido que seas tú y tú el que existas o el que no existas. Entonces también por eso se puede decir hijo de Dios, pero viene a ser lo mismo, nace de Dios. Semejante a Dios, no propiamente hijo, porque la tercera razón que dice Santo Tomás cuando cuenta el Padre Nuestro es en cambio el bautismo. Dice, sí, claro, y además somos hijos de Dios adoptivos, pero eso ya, esa sí que es auténtica filiación, pero eso es sobrenatural. Las otras me parece a mí que Polo hace bien en emplear la expresión nace de Dios, porque procede de Dios y procede de una manera singularísima, imagen y semejanza, con providencia y predilección, no como se crean otras cosas, nace de Dios. Bueno, pues entonces, ese nacer de Dios, dice Polo así, significa valer ante Dios. Claro, se ha nacido de Él, es porque nos ha preferido, pues es que valemos ante Él. Y dice eso cambia la filosofía, la antropología la cambia entera. Porque entonces ya el hombre no se compara con sus obras, ni se compara con la nada, soy un ente, sino que se compara con Dios, valgo ante Dios. Incluso no necesito distinguirme de la nada, ni necesito autorrealizarme con mis obras. Lo importante es que valgo para Dios. Esto es lo que es importante, que soy hijo de Dios en ese sentido, en el que nazco de Dios. Y entonces el nacer de Dios se transforma no solo en el origen, en la explicación del origen, sino el término, el resultado final, aquello a lo que se dirige, asimilarse al Hijo de Dios. Bueno, ya si ponemos la relación en el orden del origen, la persona relación en el orden del origen, y esa relación en el origen se entiende esto, nacer de Dios y por tanto ser hijo de Dios de alguna manera, y que no solo expresa la procedencia, sino el término hacia... Entonces eso explica por qué se continúa. La existencia se mantiene, subsiste. ¿Pero por qué subsiste? Porque no se agota en generar, en producir. Sí, pero subsiste porque se continúa hacia la semejanza con su creador. Porque vale para Dios. Porque es subsistente es necesario. Esto lo comenta Polo también. Y lo comenta Santo Tomás. Cuando dice Santo Tomás la tercera vía, seres contingentes hasta el ser necesario, sí, pero da un paso intermedio. Hay seres necesarios, relativamente necesarios, hasta el ser absolutamente necesario. Relativamente ser necesarios significa, son las sustancias espirituales, son las personas. Porque una vez creadas, son necesarias. Eso tiene que existir, eso subsiste, eso no se acaba, Dios no se arrepiente de lo que ha hecho para aniquilarlo. Eso es necesario una vez ha sido creado. No es necesario que las cree, pero una vez las ha creado son necesarias. Eso no se va a repetir, ¿no? Entonces, la subsistencia expresa el valer ante Dios, encauza la continuación de la existencia no hacia afuera, que también la existencia de la persona se continúa hacia afuera con las acciones, con las producciones, con todo lo que uno es capaz de hacer, sino que se continúa hacia adentro, hacia Dios, hacia asimilarse al Hijo para proceder de Dios, pues tengo que ser hijo de Dios. Esto es, ¿no? Bueno, entonces si esto se ve así, ahí habría otras muchas cosas que decir, ¿no? Pero si esto se ve así, entonces se ve que la continuación de la existencia, la apertura hacia dentro de la persona es exclusivamente referida a Dios. ¿Por qué? Porque se trata de ser creado de la persona. Y el ser creado es dependiente y referente. Esos son los dos términos que usa Polo para la criatura, que depende del creador y que se refiere al creador. Dependencia y referencia. Pues es el creador de las personas, depende, entonces dices, la radicalidad, sí, sustancia. Mantenimiento de la radicalidad, subsistencia. Pero continuación hacia la radicalidad primera, hacia el creador. Eso es exclusivamente teológico. Y yo creo que Pablo lo dice así, la tercera dimensión del abandono de límites es la más teológica y que en último término la coexistencia de la persona humana es coexistencia con Dios en su interior. Luego hay cierto
tipos de coexistencia, porque como la persona además de hacia adentro se abre también hacia afuera, y sería una consideración unilateral e inadmisible la de solo considerar la persona hacia adentro, la persona se abre también hacia afuera, pues entonces tiene coexistencia con el universo, coexistencia con el ser del universo, con la esencia del universo, porque es el perfeccionador perfectible del cosmos, y coexistencia con las demás personas humanas, imprescindible para la persona, pero luego está la apertura interior, vacía, precaria, la soledad interior de la persona y la apertura hacia adentro en busca de réplica. Y réplica, claro, ahí sí, me parece que lo especialmente importante es no solo, creo que quieres preguntar o alguien me ha parecido hacer un gesto con la mano, pero esto lo quiero decir, ¿no? No es solo una continuación de la existencia en el sentido de que la persona humana alcanzara su plenitud o llegara a su término, a su culminación, porque la réplica lo que realmente demanda es la correspondencia. Que otro te corresponda. Por eso dice, por conocer como soy conocido. O, respecto del dar, el ser aceptado. Pero la réplica y la aceptación, lo que busca el entendimiento de la réplica y lo que busca la voluntad de la aceptación, no son propias, son ajenas. Y por eso Pablo dice que el abandono no llega a eso. El abandono llega a descubrir la intimidad y a abrirse hacia adentro, pero no a la búsqueda de réplica y de aceptación es la persona, no es la filosofía, no es el abandono, no puede llegar a eso. ¿Por qué? Pues porque no son de la persona, son de otra, de la réplica, de la correspondencia que busca la persona. La persona busca correspondencia también en el exterior, porque necesita cariño, acogida, porque cuando das los buenos días quieres que se te conteste, porque cuando hablas quieres que alguien te escuche, no hablarías si nadie escucha. Claro que son indicativos de la necesidad de correspondencia del hombre, pero por lo mismo, cuando busca hacia adentro, cuando se sabe hijo de Dios y quiere serlo, completar su filiación, lo que busca es la aceptación, busca la réplica, la correspondencia. No conocerme yo, sino cómo me conoce, no dar. El otro día hablábamos del darse, también tenía aquí apuntadas algunas observaciones sobre el darse y la posibilidad de darse y bueno, me da igual, porque lo que en el lenguaje ordinario entendemos por darse. Yo me he dado a mi mujer, a mi trabajo, a mi vocación, a lo que sea, eso lo comprendo, la persona tiene que entregarse. Pero quizá un peligro que tiene es considerar que la plenitud está la plenitud está, ya, si yo me doy ya todo. Y dices, no, que esto tiene que ser aceptado. Si no es aceptado, ya lo mismo que das la paliza, ¿no? Porque si no es aceptado, nada. Esto es la réplica, lo que pide es, la réplica es otro, no otro como yo. Sí, semejante, otro semejante. ¿Pero semejante en qué? Semejante en acto, en que soy activo, en que ejerzo acciones. El otro tiene que ejercer acciones sobre mí. Sí, claro que podrías hacer una pregunta, Juliana. Muchas gracias, Juan. A ver si soy capaz. Además, recién llega al grupo me da un poco de apuro, pero no es que no me puedo contener, lo siento. Es un tema tan apasionante que no me puedo contener. Son dos preguntas en realidad, aunque están relacionadas. Primero, desde que nunca, hacía mucho tiempo que no escuchaba una exposición tan, bueno, me sale el término, tan bonita, tan brillante de Polo. Cuando has hablado de la soledad, ese descubrimiento del hombre se descubre solo, me venía constantemente el texto del Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Y no, entonces vamos a hacerle una ayuda adecuada. Entonces es cuando se da la creación entre de varón y mujer, ¿no? Esa división en el género humano. Bueno, a lo mejor es una tontería de pregunta, pero me gustaría saber si el maestro, si Polo, tendría esto en la mente, este texto del Génesis. No sé si se puede saber o si no se puede saber, pero como al final el último abandono del límite es más teológico y estamos hablando y se vale de ciertos elementos de la revelación para dar un fino cumplimiento al análisis que hace. Bueno, pues, y tú conoces muy bien la obra de Polo, pues me atrevo a preguntarlo, si no se sabe. Bueno, ya yo
creo que, contrariamente a lo que Blanca piensa, seguramente, creo que no, creo que Polo tenía en la cabeza la relación criatura-creador. Lo mismo que paternidad y filiación, si no hay paternidad sin filiación no puede haberla, ¿no? Pues no hay criatura sin creador. Son esos los términos relativos, esa es la relación nacer de Dios, la relación que se consuma. Para mí lo que sucede es que, siendo la persona en su interior y en su apertura hacia adentro así, lógicamente, en su intimidad y en su apertura hacia afuera, también tiene que conservar esa estructura. Porque si los trascendentales personales son entender y amar, luego en la esencia tiene que haber inteligencia y voluntad, porque no se va a perder y entonces la relación dialógica, la necesidad de correspondencia, dúplica en vez de réplica, como dije antes, todo esto va de suyo. La persona es así, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si radicalmente es así, si en su intimidad, si su acto de ser es así, pues entonces, lógicamente, su esencia también. Si es manifestación del acto de ser la esencia, pues entonces tendrá que manifestarse precisamente eso, la necesidad de dúplica, la necesidad de correspondencia, y por tanto también en el plano de la esencia, que es con el cual nos relacionamos con las otras personas humanas, según lo que Polo modestamente dice, o lo que yo entiendo modestamente que Polo dice, pues también se tiene que reflejar cómo es la persona en su interior y en su radicalidad. Si en su radicalidad es dependiente de correspondencia, busca réplica y busca aceptación, en su esencia será análogo. Y entonces dará en la esperanza de correspondencia, buscará en la esperanza de ser encontrado, pero eso no es bueno que el hombre esté solo, que tenga pareja. Eso es eso. Lo mismo que ocurre, no es lo mismo que una criatura sin creador no puede estar. Pues por lo mismo, tampoco es bueno que en la naturaleza haya individuos aislados o solo. Veo otra mano aquí levantada. ¿En Luis Fernando Gutiérrez? Sí, yo acá no puedo, digamos, preguntar mucho o opinar mucho sobre interpretación del pensamiento de Leonardo Polo, porque para empezar no he leído ni todo lo que usted ha leído, ni lo conocí personalmente incluso. Pero sí hay una cosa que me hago una pregunta, que es de verdad un abordaje teológico sobre este asunto que de repente estoy entendiendo mal. Efectivamente me parece que hay un valor en decir que en última instancia la existencia definitiva o última es la referencia a Dios, porque ahí salvamos una cosa que es importante, que es evitar una suficiencia horizontalista de realización humana. Es decir, todos tenemos la experiencia de que solo Dios es la respuesta última para mi corazón. Pero al mismo tiempo, y salvando eso, hay un asunto que es vuelvo, desde la teología, que es muy claro, y es que permanentemente, y eso ha sido muy recogido por los católicos, no tanto por los protestantes, especialmente no tanto por Kierkegaard, permanentemente Dios asocia la dimensión de relación con Él a la dimensión de la relación con el prójimo humano, sin permitir separación. O sea, a ver, ¿a qué me refiero? Que mal entendido esta referencia relacional a Dios como lo que sí es, y lo de la referencia a las demás personas humanas en un nivel demasiado secundario, es una cosa que, no sé, no me suma, porque mi sensación al leer el Evangelio es que la perspectiva es permanentemente cruciforme. Permanentemente cruciforme. Te entiendo perfectamente, pero yo achaco esa dificultad que planteas a la manera de comprender al hombre. Decimos, claro, como distinguimos la persona de su esencia, parece que nos pudiéramos quedar solo con la persona y entonces, pero es que eso no es posible. Pero si precisamente la persona en su propia intimidad está solitaria y vacía, es precaria. Si no se puede entender, si la continuación natural de la persona es la acción hacia afuera. Es que, por eso he dicho, el rostro es un símbolo de que la persona está abierta hacia afuera. Es que no puede no estarlo. Y entonces, no, desconsidero que la persona tiene cuerpo y está en el mundo y procede de sus padres y tiene relaciones con los demás, y solo me quedo con la interioridad de la persona, y entonces digo, ahí es donde busca a Dios. No, yo creo que eso, pero el error es
que al distinguir esencia y existencia las consideremos por separado o consideremos una como independiente de la otra o una suficiente y la otra no, como que podemos pasar por alto de ella. Eso no, de ninguna manera. Precisamente, por ejemplo, decir que la persona para dar algo tiene que acudir a las acciones, porque el dar en la intimidad no tengo nada que dar, en la intimidad estoy vacío, no puedo dar nada, entonces si quiero dar, tengo que dar algo, es hasta qué punto es necesaria para la persona humana la esencia. Quiere decir con eso la asimilación de la naturaleza humana, la vehiculación, el desarrollo, el ejercicio, es imprescindible, porque si no la persona es que no puede hacer nada. Por tanto, tú dices, no, es que no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Desde luego, son absolutamente inseparables. Pero no quiere decir que sea lo mismo. Podemos distinguir. Una cosa es tener ojos y otra es ser persona. ¿Pero es que hay personas sin ojos? No. Pero una cosa es ser persona y otra, por tanto, distinguir no es separar. Eso es lo que diría. Ahí han preguntado Andrea, Diego y Blanca Castilla. Están a la espera. Andrea, ¿qué quieres decir? Bueno. O bueno, Blanca. No, perdón, yo no la había bajado de la pregunta anterior, perdónenme. Pues Blanca. Bueno, yo tenía distintas preguntas que no hace falta que contestes a todas, pero creo que son buenas tenerlas sobre el tapete para este grupo de trabajo. Es decir, que gracias, Juan, porque esto es como una pieza en un proyecto más grande y creo que las preguntas tienen que estar abiertas, ¿no? Hay una pregunta muy técnica que creo se la escuchaba a Sellés, que Polo le dijo en un momento, dice, me he confundido porque he distinguido entre coexistencia y libertad, pero en el fondo es lo mismo, la coexistencia y la libertad. O sea, en su libro dice que son 4 trascendentales antropológicos, pero eso es lo que parece que dijo al final. Yo eso no lo voy a explicar aquí, por cómo entiende la persona Javier Zubiri, que la entiende bastante en profundidad como autopropiedad de tu propia realidad, de tu propio ser. Es decir, tú eres persona porque ser persona es que Dios te ha dado tu acto de ser, pero te lo ha dado para que sea tuyo. Entonces, como ya es tuyo, tú puedes dar. Entonces, cuando Polo dice que la persona es dar, se entiende, pero eso es la libertad. La libertad es ser tú dueño de tu propio ser. La libertad trascendental, porque además tu propio destino está en tus manos. O sea, es decir, tú eres ontológicamente libre. Vale, eso es una pregunta que dejo en el aire, pero que me parece importante. Coexistencia y libertad son distintos, en el fondo están unidos. Y cuando tú hoy justo quieres hablar de la coexistencia y dices, no, voy a hablar de la libertad, digo, bueno, esto parece que va en la misma línea. Es un pequeño comentario. Hay otro comentario que no hace falta. Espera, me dejas porque querría contestar y luego seguimos con otra pregunta, ¿no? Puede hacerse así. Vale, porque desde un punto de vista, digamos, histórico, Polo empezó diciendo que la existencia libre es la que hay que distinguirla de la existencia fundamental. Sí, claro. Y por tanto, que en una conversación, no, yo no creo que dijera eso. Creo que le entendió mal Juan Ferselles. Sí que dice, lo que dice expresamente es que son los trascendentales más cercanos, coexistencia y libertad. Y por tanto que la libertad es solo el valor activo de la coexistencia, eso es lo que dice. Y bueno, pero de ahí a decir no, porque es que me parecería muy grave, vamos, muy contradictorio que una persona que empieza diciendo yo lo que quiero es distinguir la existencia libre de la causal, luego dijera, bueno, la libertad la podemos disminuir, ocultar con las otras cosas, pero hombre, no, eso me parece que tenga lógica, ¿no? Aunque en el sentido que tú has dicho de Zubiri y de autoposesión, pues eso es lo que dice Pablo, sí, eso es. Si es a distinguir dos trascendentales, en último término los trascendentales se convierten, equivalen. Lo mismo es ser que uno que verdadero. Por tanto, son distinción, dice, de razón, es lo que dice Santo Tomás, ¿no? Que conceptualmente podemos distinguir lo que es verdadero de lo que es bueno, pero en re es la misma cosa. Pues lo mismo diría yo aquí, coexistencia y otra es lo mismo, en re es lo mismo. Por tanto, si acentuamos un punto de vista, como depende precisamente de razón, de punto de vista,
Luego habías dicho algo que me interesaba a mí mucho, pero por eso quería contestarte, pero ya se me ha ido que era lo que habías dicho, que era... Ah, sí, esto quiero decir. La cosa con el dar es, lo que yo quiero llamar la atención es la aceptación ajena, la importancia de que entre otro. Porque si dar se considera como la plenitud de mi ser, yo creo que eso, bueno, pues está bien, porque la persona es dar, pero hasta que no se vea que lo que eso significa es el requerimiento de la aceptación ajena, y por tanto, hasta cierto punto de vista, ¿qué más da lo que yo haga o no haga? Si todo depende del otro, entonces dices, está en nuestras manos, está en nuestras manos. La libertad es que soy dueño de mi vida. Bueno, tú eres dueño de lo que sea, pero si los demás no te aceptan y si el creador no te acepta en especial, entonces ya puedes haber hecho que no vale nada. Pero eso lo digo no solo por la aceptación divina, es que la humana es igual. Dice, yo me puedo considerar muy buen profesor, pero si ningún alumno escucha, si aburro a las ovejas y se van todos, pues yo seguiré considerándome muy buen profesor, pero soy muy mal profesor, te van los alumnos. Entonces, si es que sin el reconocimiento ajeno, dar clase en este caso, o dar lo que sea, si no es aceptado, y por eso de autoposesión, yo me pongo, yo me hago a mí mismo libremente, me parece que el coexistencia lo que pide es precisamente que dar, aceptar. Y la plenitud de mi realización, de yo he dado de mí todo lo que he podido, pero si nadie te ha escuchado, si nadie te ha aceptado, si lo que has hecho es el ridículo cósmico, pues entonces no, la aceptación ajena es más que el... Bueno, había más preguntas por tu parte, ¿no? Y dos preguntas, pero te voy a hacer la pregunta que tiene que ver con lo que has contestado. Entonces, cuando Polo habla de que el don en el hombre no es trascendental y que tiene que contar con su esencia y tal y cual, por tal y como lo has dicho tú también, ¿no? Que Polo está viendo al hombre a imagen de Dios, o sea, es decir, que hay, lo has dicho desde un punto de vista y hay distintos puntos de vista. Y con el tema del don, a pie de página habla del Espíritu Santo, dice que Santo Tomás dice en un sitio que el Espíritu Santo ha pasado ajeno en todas las culturas y tal y cual. Entonces, porque hay una explicación de la Trinidad, que en fin, no es la única ni la más perfecta, pero como que el dar, aceptar, don, son tres expresiones de las tres personas divinas. El dar es Dios, el aceptar el Hijo y el don el Espíritu Santo. Es un modo de ilustrar, digamos, la Trinidad. Y sin embargo dice que en el hombre solo tenemos una dualidad trascendental, el dar y el aceptar. Entonces, si dar, esto ya es si dar, aceptar, don son el arquetipo de las tres personas divinas distintas y en el hombre solo tenemos dar y aceptar, y habla de que es una dualidad trascendental, yo me pregunto ante el dar y el aceptar. Primero, ¿el dar y el aceptar se convierten en una persona? Creo que lo acabas de contestar. Y luego, si el dar y el aceptar no será también algo que yo le oí en una tertulia decir a Polo. Decía, yo creo que de un modo parecido a como en Dios el 3 es trascendental, en el hombre es trascendental el 2. Entonces, si el dar, aceptar, en Dios son dos personas distintas, ¿no será una indicación también, aunque ahí tiene que entrar también la teología, de que el dar y aceptar supone que hay dos tipos trascendentales de persona humana? Ya veo por qué te he leído. Dar y aceptar se convierten y son trascendentales distintos, una dualidad trascendental, una diferencia en el orden trascendental, es la pregunta. Yo creo que dar y aceptar es que dice por lo que son personales en el hombre, pero no quiere decir naturalmente que se mantenga la imagen de la Trinidad diciendo el Padre es el dar, el Hijo, porque entonces si dar y aceptar el Padre y el Hijo fueran en el hombre serían dos, y no hay dualidad Padre e Hijo en el hombre es una sola persona. No, en el hombre dualidad varón-mujer solo, inicialmente, pero bueno,
Ya, en la persona humana, sea varón o sea mujer, no creo que se reproduzca el dar y el aceptar de padre e hijo. No. Porque no es que seamos el padre y el hijo sin espíritu, porque eso es, dar y aceptar en el fondo son lo mismo. Porque dar no es menos que aceptar, porque yo creo que sirven las expresiones que cuando yo acepto lo que es, doy mi aceptación. El hombre es dar, fundamentalmente dar. Forma parte del dar la aceptación. En cuanto nos referimos a mi conducta tal, porque luego lo que pasa es que, claro, dar y aceptar es distinto cuando se trata yo doy y otra persona acepta. Entonces, claro, el dar es mío y la aceptación es de la otra persona, o el dar humano y el aceptar divino, o el dar divino y el aceptar humano. Claro que hay toda esa clase de combinaciones. Adam Solomievich hizo su tesis sobre eso, sobre niveles del aceptar y del dar. Pero tomando una persona en particular, aceptar y dar son equivalentes. Esto es lo que creo que Polo dice. Es simplemente como querer, que es un acto de la voluntad. En el plano trascendental, en el plano del amar, es dar, aceptar. Porque aceptar es dar mi aceptación, porque aceptas una cosa y es dar, es prestar atención. Pone el ejemplo Polo de la corbata de Reyes, que aceptas porque quieres, das tu aceptación. Y aceptar cuando se trata de aceptar la propia existencia, que es un ser donal. El ser humano es para dar, está hecho para dar, entonces aceptarlo es dar, es efectivamente dar, porque es como cuando dices, acepto un encargo. ¿Me quieres echar esta carta? Ahí, aceptar es enviar la carta. Es dar. Si se trata de una tarea, de un encargo, se te ha otorgado la libertad. Y la libertad es una capacidad activa, creadora o suscitadora de posibilidades. Si la aceptas, te pones a dar. Por tanto, aceptar y dar se corresponden, son equivalentes. Son lo mismo cuando se refiere a una sola persona. Y en ese sentido se convierte, es el trascendental amar. ¿Amar en qué consiste? En aceptar y dar. Igualmente aceptar que dar y aceptar. Aceptar mejor y doy y ella acepta y da. Es aceptar y dar, es el mismo acto. Y sin embargo el don, una persona no puede... Hombre, lo más parecido al don, y lo dice Polo también, es lo que ocurre con el hombre y la mujer, que engendran un hijo. Pero el hombre en su interior, en su propia interioridad, por más que quiera dar, pues son deseos, ni siquiera los deseos son interiores del pensamiento. No tiene nada que dar. Para poder dar algo tiene que obrar, actuar, hacer algo. ¿Qué das? Y, por tanto, la importancia precisamente de la esencia del hombre, la esencia de la persona humana, no del hombre varón, sino de la esencia de la persona humana, es que la persona no podría completar, buscar réplica, podría buscarla con el entendimiento, porque Pablo dice que el entendimiento no necesita de la inteligencia. Podría darse un encuentro puramente intelectual de la réplica. La correspondencia y encontrar el verbo divino fuera del orden de la esencia. De hecho, creo que Polo se gloria, creo que una de las cosas que tiene es decir esto, que haber encontrado en qué nivel el hombre puede conocer a Dios, al Dios vivo, no con la inteligencia, no con las capacidades, no con los ojos, con las capacidades cognitivas de la naturaleza, sino con el intelecto personal. Eso, el intelecto personal podría aspirar, si lo encuentra, a la réplica, a encontrar la réplica, a conocer, a ver cómo le conoce Dios a él. Pero en cambio el dar personal, el amar personal, en el propia interioridad no puede encontrar su culminación. Porque la culminación es que el otro acepte y para que acepte hay que darle algo. Y en el interior no tengo nada que dar. Y entonces tengo que acudir a dar lo que tengo o lo que puedo hacer. Y por tanto la importancia de la esencia, que precisamente aquí en los planteamientos que ya han salido es qué problema tiene la esencia, que parece que consideramos solo que lo de la persona es lo trascendental y no consideramos que para la persona es importantísimo, esencial, esa es la palabra, es esencial, la esencia, es esencial disponer de acciones, es esencial poder actuar, intervenir, pensar, querer, es esencial, si no, no hay persona humana, esa persona no será humana si solo tiene eso es especialmente patente en el caso del dar, porque el dar necesita completarse con el don, y además es que si no se dice eso, la acción humana carece de sentido.
Porque ¿qué otro sentido tiene la acción humana sino el de dones que el creador acepte? Que lo que yo haga al final del día te guste. Esto es el único sentido que... Porque dices, no, con las acciones yo me autorrealizo, o me reconstruyo, no. Como criatura... Y por tanto, yo veo muy importante, dices, hombre, la pretensión de que el dar humano sí tenga don, o que el don en el hombre sea también trascendental. Yo no lo termino de ver y de hecho tengo bastantes argumentos, incluso así, digamos, argumentativamente en contra de eso. Bueno, luego tú lo que dices es de las dos personas humanas, porque además dices que es distinta, creo que dices que es distinta la manera de dar y de aceptar en el hombre y en la mujer. Es posible, no entro en eso, ¿no? Contando con la esencia, yo creo que sí. Es más, yo daría toda la razón contando con la esencia, siempre que eso, porque a mí me parece que el acto de ser persona, por tanto el acto de depender del creador y de dirigirnos hacia él, es igual en el hombre que en la mujer. Somos igualmente criaturas y dependientes de Dios. Si no encontraría yo ahí, pero no invalido para nada que tú tengas una investigación que lo plantee, porque además hace bien poco has escrito un libro muy voluminoso que no he terminado aún de leer, en el que tienes tus propios planteamientos sobre eso. Que van a ser peores que los míos. Cada uno aportamos lo que podemos, ¿no? Pero yo, en lo que mis luces me dan, el acto de ser persona, el acto de depender del creador y de referirnos a él, para mí es igual hombre que mujer, es persona humana. En cambio dices, no, ya el tipo de acciones que uno hace, cómo se continúa a ser persona en la esencia, que es esencial. Ahí es donde yo encontraría esa dualidad del hombre, varón y mujer, los creo, y de complementariedad y de no es bueno que el hombre esté solo, yo lo ubicaría en la esencia. Vale, lo que pasa es que Polo habla, creo que no, aunque no sepamos contestarlo, de dualidad trascendental. Esa era la pregunta, pero voy a ir a otra. Sí, pero eso, permíteme que yo diga eso del 2 y del 3 trascendental, me parece que es coloquial, ¿no? La forma de expresarse. El hombre, lo has puesto la antropología trascendental en términos de dualidades. Vamos a empezar por la dualidad cuerpo-alma, luego la dualidad de la operación con sujeto, todo son dualidades, hasta el punto de que escribió el libro sobre Nietzsche y lo consideró como pensador de dualidades, porque en ese momento estaba Polo con la dualidad. Entonces, muy bien, pues entonces el 2 es trascendental en el hombre y en cambio Dios sería el 3. No sé si da para más de sí esa comparación. Vale, entonces ahora voy a ir a otra pregunta que me parece que es muy importante y luego me gustaría que contestaras a la de Ana Isabel, que era mi tercera pregunta, pero Juan Pablo II has dicho muy bien que analiza el momento de la soledad de Dios y frente al mundo superior frente al mundo, se considera, se autoconoce como superior al mundo e inferior a Dios, el momento de la soledad, y luego habla eso como un momento importante de prioridad, de la intimidad del hombre por dentro, y luego dice, pero que eso hay un segundo momento que es el momento de la comunión. No es bueno que el hombre esté solo, o sea, la búsqueda, en el fondo es todo el tema de la réplica que habla Polo. Pero cuando yo leo a Polo en algunos textos, en el fondo el trato con el otro lo pone a nivel social. Y yo noto que le falta una explicación del trato de una persona con otra persona humana, digamos que a nivel trascendental, que es lo que en toda la cultura contemporánea, sobre todo teológica, se habla de comunión de personas humanas, que es algo que se distingue del trato social. Por supuesto que el hombre se abre hacia afuera, que con los construye su esencia, eso es Aristóteles, o sea que no hay nada más que añadir, eso es la ética. Pero Polo hablas también de una constitución humana de personas que está a nivel ontológico, y ahí pone la familia. Dice que la familia tiene unos radicales innatos a nivel constitutivo
y que la sociedad, y la distingue de la sociedad, que es a nivel ético. Entonces, el tema Sí. yo creo que no está muy desarrollado en Polo, no está cerrado su planteamiento, por supuesto, y que es tampoco, puedes distinguir entre sexo y género, que eso me parece que lo hemos hablado a veces por escrito, Juan, en algún momento cuando me dices, viene después a nivel de la esencia, digo, eso es género. Lo que el ser humano hace en cuanto sexuado en la historia es género, pero algo a nivel constitutivo que no solo es biológico ni psicológico, porque lo dice todo el magisterio de la Iglesia, que tiene una dimensión espiritual y ontológica, eso nos lo está porque les falta filosofía, pero la afirmación está en el magisterio y muy reiterada. O sea, que el hombre es en su identidad, su ser varón y ser mujer es inseparable de su identidad personal y que eso se realiza, es una llamada relacional y constitutiva para la comunión de personas. Entonces, yo echo de menos el tema de la comunión de personas a nivel trascendental. Sí, bueno, yo diría que Polo dice algo más que Aristóteles porque no dispone la sociabilidad en el plano de la naturaleza, sino de la esencia. Pero además creo que sí tiene algo un poco desarrollado, eso es la pura verdad, pero sí dice tipos de coexistencia. Si la coexistencia es uno de los trascendentales personales, tipos de coexistencia, ¿cómo tiene que ver claro, esos tipos y en esos tipos de coexistencia está la coexistencia con otras personas humanas. Pero claro, a través de la esencia del hombre, es coexistencia, por tanto, afecta al ser personal, trascendental, pero es a través de la esencia del hombre. Bueno, eso permite desarrollos, tal vez como los que tú haces, o como los que sugiere que el Papa, que se hagan de una fundamentación trascendental. Bien, pues Polo no los ha hecho. Porque creo que por el acto de ser como tal, creatural, solo tiene relación con el creador. O dice principalmente, más que solo tiene relación, porque no es verdad, dice principalmente la relación con el creador. Que luego a eso llama coexistencia propiamente y al otro lo llama tipos de coexistencia. Y con eso ya quiere decir el coexistente no solo tiene la apertura hacia adentro, tiene también la apertura interior. Y luego la apertura hacia afuera. Y por tanto, la coexistencia tiene tipos y ahí es donde bueno, eso se puede desarrollar un poco más para sustentar más ontológicamente la comunión de personas. Pues muy bien. Muy bien, vale. No lo ha hecho Polo, pero eso puede hacerse, no lo veo descabellado. Ahora me gustaría que contestaras la pregunta de Ana Isabel, que ¿quién es la réplica? Si es Dios, si es... Réplica solo es el Hijo de Dios. Es decir, el yo pensado no piensa. ¿Hay algún yo pensado que piense? El Hijo de Dios. Entonces, solo ese ser tiene réplica. ¿Quién tiene réplica? Dios. Es padre de un hijo interior a sí mismo. Réplica interior. A sí mismo tiene. Entonces, el hombre busca la réplica, busca al Hijo de Dios. Por eso, nace de Dios y busca al que es el Hijo de Dios. El hombre es hijo de Dios con H minúscula y busca la H mayúscula. Esto es solo hay una réplica y entonces lo que digo es, en cambio, nosotros hablamos también de réplica en otro sentido, que es esto, en el sentido simplemente lingüístico del que viene la palabra, me replicas. Yo te digo una cosa y tú me replicas. O en el sentido de replicarse, una cosa multiplicarse, duplica. Yo creo que ahí la palabra... Creo que la que utiliza Hegel es dúplica, o la que se ha utilizado para traducirlo de Hegel es dúplica, y a mí me parece bien, porque me parece que la compañía, la dualidad, tiene que ver con la dúplica, la dualidad de amigo es otro como yo, otro yo, maridos y mujeres, me parece bien, dúplicas, ¿no? Que es también que es imprescindible para la vida de los hombres, desde luego, pero no es la réplica, ¿no? Que me corresponde en el nivel íntimo y radical de la persona y por tanto que me conoce. Hombre, los amigos me conocen
mi mujer me conoce las personas con las que me trato, con las que tengo más intimidad. Decimos además así, tengo más intimidad, significa que le puedo contar lo que pase. Pero si ni siquiera uno se conoce a sí mismo realmente, los demás que te conocen a través de lo que tú les cuentas, pues te conocen, sí, pero no. Quien me conoce realmente de fondo, Cervantes ponía en boca de un loco, yo me conozco, yo sé quién soy. Estaba cantando por ahí, yo sé quién soy, dice, ese es un loco, nadie sabe quién es, solo Dios nos conoce. Aquello de la conoceréis como sois conocidos, o la piedrecita blanca, que es lo que son los pasajes a los que se remite Pablo, ¿no? De manera que réplica es el Hijo de Dios. El único ser que réplica. Y el único ser que réplica es Dios. Ahora, el hombre tiene dualidades análogas a la réplica, como análoga también es la persona humana a la divina. Pues tiene dualidades análogas a la réplica, como eso, los amigos, los padres, la esposa, con los demás. Sí, eso creo yo. Te es bastante, Ana Isabel. Es que yo pienso que la mar, tú dices que la intimidad, a ver, que de la intimidad no se puede dar si no se pasa por las operaciones, por los actos. Y yo pienso que no es así. Es decir, tú al aceptar a una persona, la estás amando y ya le estás dando algo, aceptación. Es decir, por eso es que no es lo mismo los actos que proceden del amor que el amor en sí. Es decir, hay muchos actos buenos que nosotros hacemos en la vida que no proceden del amor, proceden del deber, proceden de la conveniencia, proceden de la responsabilidad, proceden de la justicia, pero pueden no proceder del amar personal. Y sí, yo considero que el amar personal en sí mismo es el don, o sea, es el don trascendental que yo doy a una persona cuando la acepto como persona y por tanto, ¿qué estoy haciendo yo? Meterla en mi intimidad y abrir mi intimidad hacia ella, que puede no manifestarse a veces por incapacidad. Esto a mí me parece muy importante porque incluso a veces hay incapacidades voluntarias. Incapacidades en la voluntad, no solamente incapacidades en el cuerpo, incapacidades psicológicas, incapacidades en la voluntad. A veces la voluntad está tan débil por motivos de orden a veces físico, que debilitan la voluntad, que no es completamente espiritual, y sin embargo no te quitan la capacidad de amar al otro, a la otra persona, como persona, aun cuando ni siquiera quieras hacerle el servicio que lo lógico sería que salga del amar. No sé si me explico. Yo pienso que el amar trascendental hacia las demás personas es tan trascendental como el amar a Dios. Por eso es que a mí no me gusta mezclar con la teología porque no soy teóloga y porque pienso que esto es una antropología válida también para gente que no tenga fe. Yo he visto cómo hay personas que han descubierto la verdad de sí mismas sin tener fe, sin ser cristianos, al descubrirse como una fuente de amar. Porque, por otra parte, el amar al otro es el mejor camino para encontrar a Dios, porque es una búsqueda de la réplica. Como esa búsqueda no se satisface, sigues buscando. Pero no es que directamente buscas a Dios, no, hay mucha gente que directamente no busca a Dios, directamente busca amar y ser amado. Y ese es el camino. Bueno, eso ya efectivamente teológicamente me parece que tiene absoluta coherencia con el primer mandamiento, que es amarás al Señor Dios tuyo y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no lo separa jamás. El Nuevo Testamento no separa jamás. Bueno, permíteme que diga que lo separa cuando dice amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo con ti mismo. Dice dos cosas. Claro, claro. Pero es que yo insisto en que una cosa es distinguir, decir dos cosas, amarás a Dios
La cosa es separar, no separadas, no. Pero luego San Juan dice que no puedes amar a Dios si no amas al que está a tu lado. O sea, que si no amas al que tienes al lado, no estás amando a Dios. O sea, que es una... Y yo no voy a ser quien corrija a San Juan, claro, naturalmente. Yo soy Juan, pero no San Juan. O sea, No. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que esa experiencia que tú pareces relatar de algo, incluso aunque no tenga voluntad y aunque no pueda manifestar de ninguna manera mi amor por ti, creo que esa experiencia se da o puede darse. Creo que hay personas. Se da. Simplemente no enunciaría eso como amor trascendental, ni diría don trascendental. Bueno, pero si lo enuncias así, me solidarizo con tu enunciación porque creo que esa experiencia es verdadera. Sí, que se da en personas. O sea, espero poder escribir la comunicación para el Congreso rápido y te la mandaría a Juan para que me digas qué te parece, porque de eso es lo que va a versar, porque el amar a otra persona o a otras personas es el ser mismo mío. O sea, es uno de mis aspectos trascendentales, de mi coexistencia, de mi misma existencia. No es solamente una expresión, mejor dicho, no se da solo en la voluntad. Una cosa es el amar voluntario, que pasa por... Eso todo lo distingue claramente el amor de la voluntad, del amar, que es personal, que es un trascendental de la persona. Amor de amar. Con ese juego de palabras distingue, ¿no? El amor es de la voluntad hacia el bien y el amar es de la persona hacia la persona, entre personas o a otra persona, ¿no? Sí. Y eso no siempre pasa por dones. La verdad es que mi experiencia... Yo ahí creo que sí pasa por dones. Sí, claro, habitualmente... Y además me parece que en cuanto lo desarrollaras es un poco... te darías cuenta que el hombre no puede... Darse es muy... Si empezamos a dar vueltas a eso, conlleva peligros evidentes, como que si el don humano depende de la aceptación, porque no has dado nada si no te has aceptado, por lo menos esta es la postura de Polo, el don depende de la aceptación, de tal manera que si no es aceptado, nada has dado. Y por eso Polo dice esa frase de Santo Tomás, de un amor no correspondido debe ser destruido, porque si Dios no acepta, ningunea. Y el hombre también, si no acepta, ningunea. Desprecio total. Acabo solo con esto para no seguir molestando. Pero el aceptar a la otra persona, ¿no? Ese es mi dar trascendental. Y si la otra persona no acepta, quien acepta es Dios. Por eso es que el amar a los demás es un modo de amar a Dios. Mejor dicho, es el modo de amar a Dios más excelso que hay, aparte del amarle directamente. Pero a mí me parece que esto es, para mí es importantísimo dilucidarlo cara a la vida y cara a la comprensión. Pero dilucidar exactamente qué. La solidaridad, que la solidaridad está a nivel esencial, está a nivel de actos, está a nivel de actitudes, está a nivel de la solidaridad, la famosa somos naturalmente sociables. Todo eso no es nivel trascendental, no es mi ser. No, porque uno puede ser solidario y no proceder de un amar personal, sino de muchos otros motivos, que excelsos, magníficos, maravillosos, pero que no son la aceptación íntima de la intimidad del otro, que eso es el amar. Bueno, yo lo veo súper claro, espero poder explicarlo al rato. Sé que Polo no lo ha desarrollado, me parece que Polo solamente dice que uno coexiste con los demás, explica lo que es el amar, como aceptar y dar, y cuando él habla de aceptar y dar, fundamentalmente se refiere al dar de Dios, al dar el ser de Dios, y al decir que mi existir es un aceptar del dar de Dios, lo cual es evidente, pero no desarrolla, pero no me parece que sea contradictorio a lo que Polo dice, pero me parece que está por hacerse. Eso pienso yo. Espero poder aportar. Pues celebraremos que lo hagas.
Yo creo que Ojalá. cuando lo vayas haciendo, porque yo los reparos que tengo al planteamiento de que el don sea personal también, y al planteamiento de que el dar y el aceptar íntimo llegue a la coexistencia con las otras personas humanas, los planteamientos los reparos que tengo a eso, reparos simplemente terminan por salir a la luz. Y no me cabe duda de que tú, cuando desarrolles tu planteamiento, los resolverás de la manera que a ti se te ocurra. Y por tanto no es cuestión de que los discutamos, ya saldrán a la luz y ya se irán viendo y los encontrarás y los resolverás, porque además capaz eres. A ver, vamos a ver. A ver si consigo dar unos pasitos, porque me apasiona. También Luis Fernando tiene aquí una mano levantada, no sé si era de ahora o de antes. O... Sí. No, era, lo que pasa es que cuando habló Hora Blanca me acordé de una distinción que se usa adelanto, creo que hace Gino y en la que hace mucho hincapié Maritain. Estamos hablando justamente de la lógica del surgimiento del personalismo cristiano, que es la distinción entre la consideración del ser humano desde su naturaleza, desde su esencia, en cuanto a individuo, y desde la consideración del ser humano en cuanto a persona, ¿no? Y de hecho es interesante porque desde esa doble consideración es muy distinto cómo se entiende el ser humano en relación a los demás. De hecho, en algún momento incluso se planteó a partir de la noción de naturaleza o individuo el principio de totalidad, donde subordinas el ser humano a la totalidad, ¿cuál es? Pero digamos, mientras que desde el principio de la consideración como persona es donde entra la comunión. La comunión es siempre entre personas. No se puede hablar de comunión si no es entre personas. Se puede hablar de convivencia, se puede hablar de sociedad, pero la comunión es comunión. Eso simplemente como un dato, ¿no? Y retomando esa distinción, es donde a mí no me termina de sumar que mi relación con el otro personal, es decir, con el otro que es personal, y no estoy hablando de las personas divinas, entiendo todas las distinciones, pero que no se mueven en el ámbito personal. Incluso toda la experiencia fenomenológica del personalismo, que no es que aunque tiene un origen cristiano, no todos los personalistas son creyentes, pasa por un análisis de relación personal que se mueve a unos niveles que no son justamente lo de la naturaleza. ¿Se escucha mejor o no? A ver, ¿tienes el micrófono abierto? Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Simplemente me parece que decir que la naturaleza, distinguir tanto, separar tanto la naturaleza o la esencia de la persona, eso es la naturaleza humana, es la esencia de la persona. Por consiguiente, tampoco es decir una cosa, es que sin hablar a los demás, ¿qué relación puedo tener con los demás? Y dices, la relación más normal, la natural, se pueden tener conversaciones telepáticas o presentimientos conjuntos o lo que sea, quizá, pero lo normal para hablar es hablar con las personas, saludar, decir buenos días y decir, pero es que eso es acudir al lenguaje, que es algo que tenemos en común con los pájaros y total, entonces no es personal. No, claro que es personal, que el lenguaje sea una capacidad natural y una dimensión de la esencia importantísima de la esencia del hombre. Eso no quiere decir, no, tiene que ser un lenguaje personal. No, logos, personal, logos, persona es Dios. No. El ser humano no es Dios. Estoy totalmente... No, disculpa, estoy totalmente de acuerdo con eso, no me queda ninguna duda. O sea, yo creo que la persona, además, en ese ámbito y actúa a través de, o sea, las personas actuamos, que somos una unidad, para empezar, ¿no? Yo no estoy diciendo eso, mi problema no es que no, o sea, al contrario, yo creo que el acto, incluso, por ejemplo, es interesante, en el cuerpo humano, que es con lo que principalmente me relaciono con otros seres humanos, el hecho de que eso sea así no significa que esa relación llegue, no desde el punto de vista del contacto, que evidentemente es el cuerpo, la inteligencia, eso me parece indiscutible, sino desde el otro punto de vista del alcance plenamente a la persona. O sea, es que no es igual la manera, y no meramente por el cambio de objeto, con la que yo me relaciono con mi esencia, con el cosmos, y eso es evidente, y no meramente con cosas del cosmos, y no meramente sino porque es persona con persona.
Sí, sí, sí. O Yo sea, es ahí persona con estoy persona. completamente de acuerdo. La importancia de que es Claro. una persona. Y por tanto, cuando yo digo que la coexistencia con los demás no es íntima, personal, no, yo no, pues a lo mejor eso se entiende mal, claro, si lo digo así. Porque si digo que es mediante la esencia, porque es mediante que vemos a las demás personas, hablamos con ellas, las sentimos, las acariciamos, pero es completamente personal, totalmente, y bueno, con la intimidad que tenga, de acuerdo con qué persona sea y la relación que quiera con ella. Pero que, bueno, quizás estos ajustes haya sido conveniente que nos haya sacado a la luz, porque claro, es lo que digo, distinguir naturaleza, esencia y persona puede hacernos caer en que entonces lo que hacemos, si reducimos el trato con los demás a la esencia, pues entonces ya parece que quitamos a la persona del medio. No, ¿cómo vamos a quitarla del medio? Si son relaciones entre personas. Claro, la realidad radical es la persona, y la persona coexiste con el universo, con las demás personas humanas y con su creador en distintos planos, con distintos medios. Pero yo tiendo más a ver que la relación con las personas es a través de la propia esencia, es decir, a través de nuestro pensamiento, de los ojos, de la boca, del tacto, de la convivencia en común, de hacer actividades conjuntas, porque uno para echarse novia pues tiene que llevarse al cine, invitarla a cenar un día, charlar con ella, sin contacto, en la intimidad. Yo reflexiono en ti, tú reflexionas en mí y nos enamoramos por telepatía. Bueno, pues no lo sé. Eso no me parece que sea lo humano. Lo humano me parece que es lo otro. Pero que es totalmente personal. Claro que es totalmente personal. Claro, entonces ahí el equívoco quizás se produce al decir que a través de la esencia ya significa como menos personal, como que no es auténtica personal. No, ese equívoco se ha producido, me desdigo de él por completo. Precisamente yo he ido más bien en la línea, es decir, la persona tiene una apertura hacia afuera, otra interior, otra hacia adentro. Pero todo es personal, lo que pasa es que cada cosa es su nivel. Bueno, lamentablemente tengo que decir que son las 7, que es mi hora, porque a mí me recogen, estoy hoy en la universidad, no sé si lo veis por el fondo, y entonces ahora me vienen a buscar para llevarme a mi casa, a mi pueblo, y no voy a hacer esperar a quien me recoge el coche. Así que me tengo que ir. Os agradezco. Juan, te agradecemos mucho. Es obvio que podía continuar el diálogo y hay muchos temas ahí abiertos. Esperamos que este seminario de 3 sesiones pues nos dé una plataforma suficiente al grupo de investigación para seguir trabajando el asunto que nos corresponde. Ahora tendremos un ciclo también sobre Wojtyła. Y, pues como sabes, estamos explorando qué puntos de encuentro hay y en qué Wojtyła se pueden tiene muy complementar. Así sobresaliente que para mi te agradecemos opinión mucho, Juan. su filosofía del cuerpo de Wojtyła, me parece extraordinaria y creo que quien me puso sobre la pista fue Blanca. Yo la cogí y la leí y me quedé verdaderamente impresionado porque de la filosofía del cuerpo y de las relaciones sexuales y de los afectos me pareció soberbio. Y eso también encarta con vuestros intereses, los del grupo de investigación, ¿verdad? Bueno, pues entonces eso. Gracias por haberme aguantado y me alegro mucho de veros a algunos que os conozco y os veo menos y que tengáis éxito en vuestras investigaciones. Pero ahora os tengo que dejar. No sé. Gracias por la Gracias, paciencia Juan. y la vida. Muchas gracias, de verdad. Adiós, adiós. Muchas gracias, de verdad. Bueno, muchos saludos a todos. Me da mucho gusto Chao, veros. chao. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Juliana, nos veremos más despacio. Sí, bien, estupendo. ojalá. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.